Hola, mi nombre es María Fernanda Abigail Hernández Zamarrón y por medio de la materia prótesis fija y removible les voy a hablar sobre la elaboración de una corona total metal porcelana. Bueno, antes de empezar vamos a hablar sobre la corona total metal porcelana, la cual esta va a consistir en una capa de porcelana adherida a una cofia delgada metal colado que se adapta al diente. Esta es una de las preparaciones más usadas en rehabilitación oral, ya que va a combinar fuerzas y la precisión del metal colado con la estética de la porcelana. Esta preparación de metal porcelana es de 2.8 veces más fuerte que otras preparaciones utilizadas en la rehabilitación oral. Bueno, vamos a hablar sobre las indicaciones, contraindicaciones y ventajas y desventajas de la corona total metal porcelana. Empezamos iniciando sobre la indicación. Bueno, estas van a ser indicadas cuando va a haber una destrucción de caries extensa. Otro punto es que se necesitan para mayor resistencia y retención. Otra es que se puede modificarse para poner o hacer un descanso oclusal y para dientes endodónticos. La contraindicación es que estos no están permitidos para personas que tengan piezas con enfermedad periodontal, piezas jóvenes con cámaras grandes, coronas clínicas excesivamente cortas y un soporte óseo inadecuado. En las ventajas, vamos a hablar que hay una mayor resistencia a la fractura que la cerámica. Son excelentes cualidades de retención. Otro punto es que hay una preparación, las preparaciones de estas coronas son menos exigentes y por supuesto hay un medio seguro para fabricar una prótesis parcial fija. En las desventajas podemos ver que hay las desventajas de usar estas prótesis es que va a haber problemas estéticos y periestéticos. Va a haber fallas en la unión metal cerámico y va a haber un efecto sombra, la cual se va a ver en la porcelana atrás, como se observa algo oscuro debido al metal que se puede observar en la parte de atrás de la porcelana. Otro punto que debemos de tener en claro es sobre las líneas de terminación, las cuales van a haber de varios tipos. En una de ellas va a haber la línea de terminación supraclavicular. ¿Qué son estas? Bueno, estas van a ser el margen cervical que se va a ubicar coronalmente al margen gingival. Las características que va a tener esta línea de terminación supraclavicular es que van a facilitar la confección de provisionales. Otro es que al realizar una impresión no va a requerir técnicas de separación gingival y otra es que van a facilitar el control de placa. El margen supraclavicular se ubica de 1 a 2 milímetros encima del margen gingival. La posición y la localización del margen de restauración es importante para conservar la salud periodontal. Una incorrecta posición puede llegar a afectar los tejidos de soporte, indicando para el sector posterior, está indicado para el sector posterior, caras linguales inferiores y caras palatinas superiores. Otro tipo de línea de terminación es la línea de terminación subclavicular, que esta línea de terminación es una restauración ubicada en el margen gingival o cresta gingival. Está indicada para caries, fracturas o deficiencias en dientes, erosiones y repeticiones en tratamientos. El margen supraclavicular se ubica a 0.5 dentro del surco gingival. Bueno, a partir de esta diapositiva vamos a hablar sobre las preparaciones corona total metal porcelana y empezamos iniciando sobre el incisivo central superior. Bueno, empezamos realizando los surcos guías con una fresa punta Roma o con la fresa 838L, la cual vamos a realizar
con el total de todo su diámetro, que es de aproximadamente 1.5 milímetros, vamos a marcar y vamos a realizar estos surcos guías en los bordes incisales, las cuales vamos a marcar un surco en la parte media y dos laterales, el lado mesial y el lado distal. Posteriormente se hace una reducción incisal y esta se debe de hacer sin tocar los surcos, solo asegurándose que sea a la misma altura. Vamos a pasar la fresa. Es importante que en este paso verifiquemos el espacio interoclusal al momento del cierre y decirle al paciente que haga movimientos protusivos. Luego tenemos que hacer una preparación de reducción axial a la mitad del diámetro de la fresa, la cual colocamos la fresa siempre a la mitad de la corona clínica, siguiendo el eje longitudinal del diente usando la mitad de la fresa. Hay que saber que en este paso vamos a preparar en 3 planos, lo cual va a ser el plano medio, el plano cervical y el plano incisal. Cuando se hace la reducción axial, se debe hacer una preparación supraclavicular. Bueno, en estas imágenes se puede observar cómo hicimos los 3 planos, o la reducción de los 3 planos, que es la incisal, la media y la cervical. En este paso también tenemos que unir los surcos guías, quitando estos surcos hasta que ya no sean perceptibles. Bueno, en este paso vamos a seguirlo por el protocolo de Schillenburg, del cual aquí vamos a romper el punto de contacto, que aquí se puede hacer con una fresa de lápiz o con una fresa 170L. Vamos a iniciar a cortar un poco antes del punto de contacto con el otro diente. Este debe ser entre 1 milímetro y debemos hacer un corte muy fino. Bueno, en esta imagen se puede ver más o menos cómo debe de estar esta laminilla de esmalte, la cual debe de ser súper delgada. Bueno, vamos con el paso número 5, que aquí vamos a desprender la laminilla o la lámina del esmalte, la cual vamos a ir cortando poco a poco la lámina delgada hasta que se caiga, aclarando que en este procedimiento no se debe de hacer forzosamente con lupas de magnificación. Bueno, pues seguimos haciendo este mismo procedimiento, pero del otro lado, en el lado distal del diente. En el paso número 7 vamos a hacer una reducción palatina invasiva para darle anatomía en la parte interior del diente con una fresa de balón americano, la cual vamos a tallar y hacer la forma del cíngulo. Seguido de eso vamos a hacer un pulido de las puntas axiales. Vamos a hacer una reducción y pulido, como dije anteriormente, de las puntas axiales de los bordes incisales de nuestro diente, haciendo que nuestros bordes queden redondos para darle una buena anatomía y se vea un poquito más estético. Y en este caso se debe de quedar pues, más redondo en el lado mesial. En el paso número 9 vamos a hacer la preparación de la línea de terminación, la cual con la fresa de punta roma vamos a usar la mitad de diámetro para hacer esta línea de terminación. Es importante decir que la línea de terminación debe tener una ubicación de 0.5 milímetros supraclavicular. Ahora seguimos con el incisivo lateral superior. Bueno, en el paso número 1 empezamos otra vez realizando los surcos guías con la fresa de punta roma o la fresa 838L con el total del diámetro de la fresa, de cual es de 1.5 milímetros, y marcamos los 3 surcos, uno en la parte media y 2 laterales. Posteriormente se hace la reducción incisal y pues se hace a la misma altura y se verifica el espacio interoclusal al momento de cerrar y decirle al paciente que haga movimientos protrusivos. En el paso 3 se hace la preparación de la reducción axial,
la cual aquí tenemos que hacer 3 surcos. Estos 3 surcos se van a hacer siempre a la mitad de la corona clínica, siguiendo el eje longitudinal del diente, usando la mitad de la fresa, usando y haciendo la reducción con los 3 planos, la cual sería la incisal, media y cervical. Posteriormente se hace el paso número 4, que aquí vamos a romper el punto de contacto, y este se va a hacer con el protocolo de Schillenburg, y la cual vamos a cortar poco a poco el punto de contacto, que este se va a iniciar un poco antes del punto de contacto con el otro diente. Este debe de entrar a de 1 milímetro del diente adyacente, y aquí vamos a hacer un corte muy fino. Posteriormente se va a desprender la laminilla, se hace el pulido de los rebordes incisales y se hace la reducción palatina. Se prepara y se realiza la línea de terminación, sabiendo que la fresa debe de utilizar la mitad o 1/4 de esta al momento de hacer la línea de terminación. Bueno, ahora vamos a realizar la preparación del canino superior, la cual es parecida a la técnica anterior de los incisivos superiores. Empezamos realizando los surcos guías con la fresa punta Roma o con la fresa 838L, con el total del diámetro de la fresa, que es de 1.5 milímetros. Marcamos los surcos de la parte media, que sería de la parte de la vértice, la más alta, y los 2 laterales, que sería la vertiente mesial y la vertiente distal. Se hace una reducción incisal como van las vertientes, sin tocar los surcos, asegurando que sea de la misma altura. Posteriormente se realiza la preparación de la reducción axial, que esta se va a hacer siempre a la mitad del diámetro de la fresa, siguiendo el eje longitudinal del diente, y vamos a preparar igualmente con los 3 planos, plano medio, incisal y cervical. La reducción axial siempre debe ser una preparación supraclavicular. En este paso vamos a seguir igualmente el protocolo de Schillenburg y vamos a romper el punto de contacto usando una fresa de lápiz o una fresa 170L. En el paso 5 debemos desprender las laminillas o láminas del esmalte e ir cortando poco a poco hasta que decaiga, y hacer este procedimiento en el otro lado del diente, así como se muestra en la imagen, que está súper delgaditos estas láminas del esmalte. Luego seguimos con la preparación de la línea de terminación, que esta es con la fresa de punta Roma, usando siempre la mitad de su diámetro, siempre. Y como lo había dicho anteriormente en las otras preparaciones, esta línea de terminación siempre debe de ubicarse de 0.5 milímetros supraclavicular. Igualmente se hace una reducción palatina para dar forma a la anatomía con la fresa de balón americano, y vamos a hacer un pulido alrededor del diente con una fresa de punta de lápiz. Bueno, ahora iniciamos con los dientes posteriores, que en este caso sería el primer premolar superior, que en estos dientes posteriores ahí se hizo una modificación para hacer estas preparaciones corona metal porcelana. Bueno, en el paso número 1 vamos a agarrar nuestra fresa 838 y empezamos haciendo los surcos guías en lo más alto de la cúspide de este premolar, de la cara vestibular. Bueno, hacemos posteriormente la preparación del surco guía secundario, que esta puede ser del lado mesial o del lado distal, guiándonos del surco antes del margen de las crestas marginales, disculpen. Bueno, ya después de esto, ahora sí realizamos todos los surcos de la cara vestibular y palatina, y debe de haber 6 surcos. Cada surco, el principal, que debe ir en lo más alto de la cúspide, en la cara vestibular y palatino, y los 2 al lado, los 2 laterales, que pues serían lado mesial y distal.
Bueno, posteriormente hacemos la reducción oclusal, que aquí vamos a asegurar el desgaste oclusal que se haga de una forma correcta para que se forme la anatomía del diente y que ésta sea respetada y que los niveles y que sean los niveles correspondientes para que quede conforme el diente en su cara oclusal. Bueno, acá iniciamos con la preparación de la reducción axial en la cara vestibular, asegurándonos y agarrando la fresa 838, que esto es muy importante, la cual debemos colocar a la mitad de la corona clínica, siguiendo siempre la longitud del diente, con una reducción en tres planos: medio, crevicular, cervical y oclusal. El tercer plano, que es el cervical, aquí lo vamos a hacer cuando lo hagamos, cuando hagamos la línea de terminación se va a pronunciar mejor. Por lo mientras vamos a hacer solamente el medio y el oclusal. Bueno, vamos a hacer 3 surcos, uno en la cúspide más alta y las 2 laterales. Aquí unimos los 3 surcos hechos para hacer la reducción axial, la cual debemos de tener en cuenta que la preparación siempre debe ser supraclavicular. Hacemos este mismo procedimiento pero en el lado palatino. Bueno, empezamos a romper el punto de contacto y este siempre debe de ser con una fresa 169L y la cual lo vamos a hacer 1 milímetro antes de contactar el punto de contacto con el otro. Bueno, vamos a hacer el punto de contacto como en el lado mesial y en el lado distal, y poco a poco se van a ir cayendo estas laminillas y se van a observar cómo se ven en la imagen. Bueno, posteriormente, después de haber hecho el procedimiento de cortar y quitar el punto de contacto, debemos de hacer la preparación de la línea de terminación, la cual vamos a usar la fresa punta Roma, y aquí vamos a colocar por la fresa a la mitad del diámetro, ubicándolo en el plano cervical del diente. Bueno, así va quedando nuestro diente a lo largo de que vamos haciendo este procedimiento. Y siempre es importante decir que la línea de terminación siempre debe de tener una ubicación de 0.5 5.5 en la línea de terminación supraclavicular. Bueno, hacemos un pulido y reducción con la fresa de punta de lápiz, rodeando todo el diente para que se le quede un poquito más ovalado, y esta la tenemos que hacer a baja velocidad, la reducción y el pulido, la cual vamos a apretar nuestra pedal, vamos a dejar a presionarle todo y posteriormente va a seguir girando la fresa, y en esas veces que va girando la fresa pero no tenemos presionado el pedal, pasamos para poder pulir y hacer la reducción. Posteriormente, ya en el paso número 13, tenemos que hacer el contrabisel en la cara vestibular. Primero iniciamos en la cara vestibular, la cual lo debemos llevar la fresa, que es de punta Roma, en un ángulo de 35 grados aproximadamente, la cual están todos los dientes posteriores en su cara vestibular. Igualmente, esta se debe hacer de baja velocidad, como lo dije anteriormente, pues con del pedal y todo lo demás. Seguimos este procedimiento, pero ahora hacemos el contrabisel en la cara palatina, y tenemos que hacerlo en un ángulo, poner la fresa en un ángulo como de 45 grados aproximadamente. Este es más inclinado que en el lado vestibular, y pues es más o menos 45 grados que está posicionado o está dirigido todos los dientes posteriores en la cara palatina. Bueno, ahora seguimos con el segundo premolar superior, y es el mismo procedimiento que el primer premolar superior. Bueno, aquí hacemos una preparación de surcos guías en la cara vestibular,
y el cara palatino de la cara oclusal. Alisamos la cara oclusal del diente y para formar una buena anatomía y la anatomía del diente sea respetada, para que la anatomía del diente sea respetada y los niveles que queden con forma al diente pues se vean mucho mejor. Es importante tener en cuenta que no debe de quedar como que ningún surquito en la cara oclusal del diente, sino va a salir muy mal la preparación. En el paso número 4 vamos a iniciar la preparación reducción axial en la cara vestibular, así que tenemos que agarrar la fresa 838, la cual debemos colocar a la mitad de la corona clínica, siguiendo la longitud del eje longitudinal del diente, con una reducción en los 3 planos, en el plano medio oclusal y en el plano cervical, del cual en el plano cervical lo vamos a hacer cuando hagamos la línea de determinación. Hacemos los 3 surcos, uno en la cúspide más alta y otro en los 2 lados laterales de este diente. Hacemos el mismo procedimiento pero en la cara palatina. Unimos estos 3 surcos hechos por la reducción axial, tanto en la cara palatina como en la cara vestibular, y la cual debemos de tener en cuenta que esta preparación siempre debe ser supraclavicular. Bueno, después de eso, como siempre, tenemos que romper el punto de contacto. En este lado sería del lado inicial comenzando, y esta tiene que ser 1 milímetro antes del punto de contacto con el otro diente. Ahora rompemos el punto de contacto pero en el lado distal. Ahora empezamos la preparación de la línea de determinación, la cual la fresa siempre la debemos colocar a la mitad del diámetro de ella, ubicándolo en el plano cervical del diente. Bueno, así se va viendo nuestro diente, y como siempre la ubicación siempre tiene que ser de 0.5 milímetros supraclavicular al margen o al tejido gingival. Pulimos todas las caras del diente, igualmente a baja velocidad. Hacemos el contrabisel en un ángulo vestibular de 35 grados y en la cara palatina de unos 45 grados aproximadamente, como todos los dientes posteriores. Bueno, ahora seguimos con el primer molar superior. Y bueno, seguimos. Bueno, colocamos con plumón los surcos guías que van a estar en esta cara del diente, la cual seguimos utilizando la fresa 838, y vamos a colocar la fresa siguiendo la inclinación de la cúspide en lo más alto de la preparación, usando todo el diámetro de la fresa en el descanso oclusal. Colocamos la fresa en el surco del brazo mesial y en la otra en la vertente distal, y por último en el surco de balance, quedándonos 3 surcos en la cara vestibular de la cúspide mesial, y así proseguimos también con la cúspide distal. Bueno, después de haber hecho esto, tenemos que hacer todos los surcos guías en la cara oclusal, tanto en el vestibular como palatino, como la cúspide mesial, distal, mesial palatino y distal palatino. Después de esto tenemos que alisar toda nuestra cara oclusal. Bueno, ahora colocamos los surcos de la cara vestibular con plumón para hacer la reducción axial de esta misma cara. Bueno, con la fresa 838 y acordarnos usar y hacer la reducción en 3 planos, la cual vamos a ir comenzando. Vamos a colocar la fresa en la parte más alta de la cúspide, usando la mitad del diámetro de esta fresa, y hacemos los tres surcos en cada cúspide, en la mesial y en la distal, o sea que va a haber 5 surcos en la cara vestibular y en la cara palatina también. Bueno, ahora colocamos los surcos con plumón en la cara palatina. Con la fresa 838 y acordándonos de usar la reducción en 3 planos,
Vamos a comenzar y comenzamos colocando la fresa en la parte más alta de la cúspide, pero de la cara palatina, usando la mitad del diámetro de la fresa, y la cual vamos a formar tres surcos en cada cúspide, la cual vamos a formar 5 cúspides en la cara palatina. Posteriormente vamos a alisar. Ahí vamos a hacer la alineación, vamos a alisar la reducción axial de las dos caras, y esta siempre acordándonos que siempre se debe ser supraclavicular. Después, en el paso 10, tenemos que romper el punto de contacto usando siempre la fresa 169L. Y para acordándonos en este paso, se van a formar las laminillas de esmalte delgados en el lado mesial y en el lado distal, la cual se van a ir cortando poco a poco y se van a caer, y estas se van a ver como la imagen. Así se va a ver después de haberse caído las laminillas. Posteriormente se hace la preparación de la línea de terminación, siempre usando la mitad del diámetro de ella, de la fresa que usemos, que en este caso sea la fresa 838, ubicándola en un plano cervical del diente. Posteriormente se hace la preparación. Así se ve casi la preparación casi final, solamente vas a algunos retoques. El cual sería alisar nuevamente la cara oclusal para que se vea más uniforme. Y por último se hace un contrabincel en la cara vestibular y en la cara palatina, como habíamos dicho, en la cara vestibular en unos 35 grados y en la cara palatina en unos 45 grados aproximadamente, ya que este es la angulación que tiene estas caras en los dientes posteriores. Bueno, ya por último se hace la preparación del segundo molar superior, que es igual, el mismo procedimiento que el primer molar superior, la cual en el primer paso se hacen los surcos guías en la cara oclusal. En el paso número 2 es alisar la cara oclusal debido a los surcos guías puestos en la cara oclusal. Después se hace la reducción axial en la cara vestibular, haciendo, como habíamos dicho, 5 surcos en la cara vestibular, usando el total de la fresa. Después se hace también la reducción axial en la cara palatina. Y pues alisamos estas dos caras. Y bueno, ahora ya hablados de las preparaciones, vamos a hablar ahora del hilo retractor. Pero vamos a hablar sobre el desplazamiento gingival. Es el procedimiento usado para facilitar la toma de impresiones de manera correcta para registrar los márgenes infragingivales. La finalidad del procedimiento es el desplazamiento reversible de los tejidos gingivales para que el material de impresión pueda penetrar en el surco y capturar el detalle, lo cual, por esta misma razón, es la importancia del hilo retractor. Pero el hilo retractor debe tener unas características especiales para ser hilo retractor, las cuales debe tener un color oscuro. ¿Y esto para qué? Para hacer un contraste con los tejidos del diente. Otra característica que es importante es que debe estar disponibles en diferentes diámetros para las distintas profundidades, la cual va a empezar desde la triple cero hasta el número 2, así como se muestra en la imagen. Estos van a ir dependiendo del color. La doble cero va a ser color negro, la triple cero, perdón, va a ser de 0, la doble 0 de color amarillo, la 0 de color rosa, la número 1 de color azul, la número 2 de color verde y por último la número 3 de color rojo. Bueno, también debe de ser fácil de colocar, y otra de las características es que no debe arrastrar, o cuando pasemos la pieza no debe arrastrar la fresa este hilo retractor. Bueno, ahora dependiendo de la profundidad del surco debemos de colocar el hilo retractor.
Si nuestro surco mide 1 milímetro, solamente tenemos que poner un solo hilo de doble cero o de o de número cero. Si la profundidad de nuestro surco mide 2 milímetros, debemos de poner doble hilo sería de triple cero o de doble cero. Pero si mide nuestro surco más de 3 milímetros, debemos de poner dos hilos de un triple cero y de doble cero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la técnica de un solo hilo, y esta está adecuada para la profundidad del surco de 1 milímetro a 2 o de 1 milímetro o 2 aproximadamente. Esta técnica de un solo hilo está indicada para la toma de impresión de 1 o 3 preparaciones dentarias con tejido gingival sano y cuando la línea de terminación es supragingival. Bueno, los procedimientos o los pasos de esta técnica de un solo hilo es que se va a llevar la colocación se lleva a cabo la preparación dentaria y la localización del marco gingival. Posteriormente, se hace la selección del hilo retractor con el diámetro adecuado dependiendo del diámetro del diente. Posteriormente, se debe usar el hilo de menos diámetro posible y siempre y cuando se adapte bien al surco. El paso número 4 es revisar la preparación para asegurarnos que la línea de terminación sea clara y visible y que no haya ningún tejido que nos impida poner el hilo retractor y al igual al momento de hacer la preparación pues, se vaya a lastimar el tejido. Otro punto es esperar 8 minutos, ya por consiguiente, ya cuando hicimos la impresión, tenemos que esperar 8 minutos aproximadamente antes de eliminar el hilo y tomar la impresión. Es muy importante que aquí va a depender del operador si el hilo retractor será colocado antes de preparar la línea de terminación o después para proteger la línea de terminación, para proteger el periodonto. En este caso, pues lo hicimos en tipo odonto. Bueno, ahora seguimos con la técnica de doble hilo, que esta está adecuada para cuando la profundidad del surco es de 2 milímetros. Está indicada principalmente cuando hay múltiples preparaciones dentarias, la cual el primer paso en esta técnica de doble hilo es que se va a colocar en el surco un hilo de triple cero y este hilo permanecerá en el surco mientras se toma la impresión. El paso número 2 es que se va a tallar así como siempre y ya con el hilo. De esta manera el hilo va a proteger la encía de la fresa durante la preparación. El otro paso es que se va a colocar el segundo hilo por encima del hilo que es de triple cero. Los dos van a ser de triple cero. Se va a esperar 8 minutos aproximadamente 8 minutos aproximadamente, y el segundo hilo se va a retirar del surco y se va a tomar la impresión con el primer hilo en su lugar. Después se toma la impresión del hilo y para quitar el último hilo se va a empapar de agua y se retira del surco. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el paso a paso que hice yo en el laboratorio de la universidad, la cual aquí tenemos que enredar el hilo retractor individualmente a lo largo del diente, principalmente que sea en el dedo meñique, es el que tiene menos diámetro.
Bueno, ya visto la preparación de cómo poner el hilo retractor, debemos de colocar el hilo retractor en los demás dientes. En este caso, en la práctica de laboratorio lo hicimos desde el incisivo central superior hasta el segundo molar superior. Posteriormente de esto tenemos que retirar el hilo retractor para luego hacer la impresión al momento. Entonces ahorita vamos a saber cómo quitar el hilo retractor. Bueno, ahora pasemos con los materiales de impresión. Pero, ¿qué son estos materiales de impresión? Bueno, estos materiales son productos que se utilizan para copiar o reproducir en negativo los tejidos duros y blandos de la cavidad oral. La reproducción que posteriormente va a servir para el vaciado del material para elaborar un modelo respectivo. La fabricación de un modelo o vaciado es un paso importante para muchos procedimientos odontológicos. En general, se van a clasificar en dos categorías, que van a ser elásticos y no elásticos. Los elásticos pueden ser polisulfuros, alginato, agar y elastómeros. Y estos ya no son usados actualmente en la odontología. Actualmente los materiales más usados de odontología son el alginato y las siliconas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los requisitos que debe de tener un material de impresión, la cual si no fuera por estos no se llamaría material de impresión. Y estos deben de ser, y estos requisitos son que no se debe desgarrar ni deformarse. Otra es que deben de tener una buena adición. El tercero es que se deben de fijar y endurecer y será una suficientemente rígida, van a ser biocompatibles y por último es que van a tener un fraguado de tiempo razonable. Bueno, aquí les puse una tabla que yo hice y aquí dividimos los materiales elásticos y materiales no elásticos. En este caso vamos a dividir los materiales elásticos, que en este material son los hidrocoloides. ¿Qué material de impresión son los hidrocoloides? Bueno, van a ser de dos tipos, los irreversibles y los irreversibles. Lo cual los reversibles va a ser el agar y los irreversibles van a ser el alginato. Posteriormente seguimos con los materiales elásticos, pero los elastómeros sintéticos. Aquí van a estar los polisulfuros, la silicona de condensación, silicona de adición y los poliéster. Posteriormente seguimos con los materiales no elásticos, que se van a dividir en ceras y en pastas, la cual las ceras van a ser las ceras de impresión, las ceras de registro y más. Después sigue la pasta, que aquí podemos ver óxido de zinc, eugenol. Bueno, ahora seguimos con el material de impresión, que es el polivinil siloxano, que este es mejor conocido como silicona de adición, la cual las características del polivinil siloxano es que se va a presentar en dos pastas, excepcionalmente estable, va a ser exacto y pues van a tener un olor y sabor desagradable.
Los instrumentos utilizados en este material de impresión es que va a ser un dispensador, un cartucho, una punta de mezcla, una pistola y una jeringa de punta desechable. Bueno, posteriormente a esto debemos de saber nosotros como odontólogos las indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas de este material que es el polivinilsiloxano, la cual las indicaciones es que se van a hacer para prótesis o puentes fijos, incrustaciones para implantología y carillas indirectas. La contraindicación es que va a estar rechazado o no se va a poder usar en pacientes con enfermedad periodontal y pacientes con troneras. La ventaja es que va a tener un bajo cambio dimensional durante las 24 horas, va a ser un excelente y va a ser resistente a la tracción y compresión y va a tener una buena impresión. La desventaja es que son costosas, son rígidas y son sensibles a la contaminación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el polisiloxano, que está compuesta por dos elementos, por una base y un catalizador, la cual la base está constituida por un polímero líquido de silicona con grupos de hidróxidos terminales. Y el reactivo, que va a ser un líquido viscoso consistente de un agente que se establece por el silicato. Al unirse se establecen enlaces cruzados con reacciones de grupo de hidroxilo. También aquí tenemos que saber las indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas. Las indicaciones que se va a hacer la impresión para coronas, puentes fijos, registros de mordida y prótesis totales o parciales. Las contraindicaciones es que no se va a usar en pacientes con enfermedades periodontales y pacientes que no hayan tenido alguna cirugía periodontal. Las ventajas es que va a tener un olor y sabor agradables, es una fácil manipulación, va a ser resistentes a desgarros, resistente a la contaminación y van a ser más económicas que otras siliconas. Después, se me olvidó decirles que el polisiloxano es la silicona de condensación. Bueno, ahora seguimos con las desventajas, que va a tener menor estabilidad emocional, mayor contracción, sensibilidad a altas temperaturas y pues una desventaja es que se tiene que hacer 2 pasos para realizarlo. Bueno, ahora sigamos con los poliéster, que las características de estos que se van a hacer elastómeros, van a tener una base y un catalizador, van a tener una buena estabilidad dimensional. Las impresiones no se puede hacer impresiones en ambientes húmedos y tienen reacciones alérgicas. El tiempo de polimerización de este material es de 15 a 30 minutos. Las ventajas y desventajas que tiene el poliéster es que la ventaja es que va a ser muy exacto, va a ser excelente reproductor de detalles, tiene un buen tiempo de vida y su fraguado es rápido. Las desventajas es que es de menor estabilidad, tiene un sabor muy desagradable, es hidrófobo y tiene un corto tiempo de trabajo y tiene una fluidez y flexibilidad bajos. Bueno, uno de los nuevos materiales de impresión no es por medio de masillas, en este caso es de una impresión digital dental, la cual estas impresiones digitales hacen referencia a uno de los registros orales del paciente, tanto tejidos duros como tejidos blandos, mediante una cámara digital. A diferencia del método convencional, este es a través del material de impresión. Este se hace con una pequeña cámara que escanea imágenes de todos los dientes en CIA y las transforma en un modelo visual de la boca del paciente. Bueno, en la impresión digital va a haber diferentes técnicas, las voy a poner en 4 secciones, las cuales va a ser la fotogrametría, la luz estructurada, el láser y el video 3D. En la fotogrametría es mediante un escáner y se va a realizar de una forma de serie de fotos, teniendo como un punto de referencia una serie de estructuras anatómicas, y esto se van a hacer modelos en 3D. Posteriormente sale el láser, que es un haz de láser que se refleja en la superficie de los dientes o tejidos duros, tejidos blandos,
por medio de un captador y aquí obtenemos imágenes en 3D. La luz estructurada y el video 3D es muy parecida, pero la luz estructurada tiene dos haces de luz que se emiten, el cual el reflejo nos permite pues medir el ángulo y el montón de puntos y nos permite conocer las profundidades de cada pues en la cavidad oral. Funciona como un sensor de Face ID del iPhone. Y salimos con el video 3D, que funciona por video. Y pues ahí se superponen las imágenes y también es parecido a la luz estructurada. Bueno, aquí hice una tabla de las ventajas y desventajas que tiene la impresión digital, pero pues les voy a decir en sí, para ser más rápido, 3 desventajas y 3 desventajas que tiene la impresión digital. La cual una ventaja de la impresión digital es que no deja restos de materiales de la impresión en la cara o labios del paciente. Va a tener mayor exactitud y va a eliminar los errores en el vaciado. Las desventajas es que pues los odontólogos van a tener una falta de familiaridad con el nuevo concepto de esta nueva impresión digital, al igual que los pacientes. Otra desventaja es el costo de adquisición del equipo, ya que es muy caro y no todos podemos tener y conseguir ese material. Y otro es que va a tener una necesidad de optimización a la técnica, la cual a algunas personas se le va a hacer más difícil y a otras personas se le va más fácil para realizar estas impresiones digitales. Bueno, en este caso, para esta práctica de laboratorio, hicimos la toma de impresión con nuestro alginato. Entonces, por consecuente, vamos a iniciar con el primer paso, que es tomar nuestro alginato con nuestra cucharilla. Posteriormente vamos a colocar nuestra cucharilla en el alginato en nuestra taza. Seguido de eso, vaciamos en la taza la medida exacta del alginato según los fabricantes para hacer la impresión. Posteriormente medimos el agua, que tenemos que medir aproximadamente 40 mililitros con nuestro vaso dosificador, y tiene que ser pues con agua purificada de preferencia, y pues estas medidas son dichas por los fabricantes. Después de eso vaciamos poco a poco el agua con el alginato que se encuentra en nuestra taza. Bueno, posteriormente mezclamos estos dos ingredientes, tanto el agua como el alginato, hasta que quede una pasta uniforme y con aspecto cremoso, que sea sin burbujas. Se espatulea aproximadamente menos de 1 minuto, si no pues se empieza a hacer un mal material. Ya teniendo el alginato con el agua y tener una mezcla homogénea, pues colocamos el alginato en la cucharilla o en la cubeta, cubriendo la superficie de esta. Posteriormente vamos a introducir la cucharilla en el paciente, en este caso el tipodonto, viendo que la cucharilla quede viendo a la línea media y poniendo el mango de la cucharilla en esa misma línea media para que quede correctamente la impresión. Bueno, se retira la impresión de la boca del paciente, en este caso el tipodonto, para que posteriormente podamos verificar la impresión, y debe de ser, pues sí, tenemos que verificar la impresión detalladamente, y esto debe de ser con las lupas de magnificación para asegurar que no quede ninguna burbuja o alguna deformación al momento de retirar la cucharilla del paciente. Ya que verificamos y supimos que realmente sí estaba bien y no salía ninguna burbuja y se tomó bien la impresión, debemos de agarrar la espátula de Electron. ¿Esto para qué? Bueno, eso será en el siguiente paso, en el paso número 12. Bueno, en el paso número 12, con la espátula de Electron, vamos a recortar nuestros excedentes y recortamos la impresión como si fuera una impresión mandibular
o sea, quitando el paladar. También quitamos los excedentes de la parte superior y verificando que no nos llevemos alguna impresión de la parte cervical de los dientes. Para poder vaciar y poner yeso a nuestro modelo ya recortado y sin excedentes, vamos a agarrar nuestro foamy y vamos a dibujar un rectángulo que sea más largo que ancho, y ya dibujado pues lo cortamos. Ya recortado el foamy, pues empezamos a redondear la cucharilla o la cubeta con el foamy para que vamos a abrazar la cucharilla con el foamy. El foamy con la cucharilla, perdón. Bueno, después agarramos la cinta masking y después de agarrar ya la cinta masking empezamos a pegar la cucharilla el foamy con la cucharilla para que al momento que pongamos el yeso no salga ningún excedente y sea más fácil cortarlo. Bueno, ahora hablemos sobre los yesos, que estos son materiales de laboratorios que van a tener pues la función de hacer réplicas precisas de los dientes y estructuras óseas circundantes para la variedad de su propósito. Bueno, ahora medimos 20 gramos de yeso tipo 4 en una báscula. Vaciamos el yeso en una taza para posteriormente medir 45 mililitros de agua en nuestro vaso dosificador. Bueno, ahora vaciamos el agua en el yeso con la taza y esto va a ser poco a poco. Con la espátula para yeso vamos a revolver el yeso en nuestra taza como se muestra en la imagen. Mezclamos el yeso y el agua poco a poco hasta que no veamos ninguna burbuja. Si tenemos integra si quedó alguna burbuja, tenemos que agarrar nuestro vibrador y pues colocar el yeso en nuestra taza en el vibrador o hacer nosotros manualmente movimientos de vibración para quitar esas burbujas. Posteriormente colocamos el yeso en el paladar dirigido a los órganos dentarios y así poco a poco vamos a ir rellenando pues nuestra impresión. Ya que tuvimos el yeso en toda la parte anterior de la impresión, ahora vamos a colocar el yeso en el paladar en los órganos dentarios posteriores e igual vamos a vibrar para que se expanda y se pueda rellenar en todo el lado, en todo el modelo de la impresión. Bueno, ya posteriormente, antes de que se fragüe, obviamente, y ya que tengamos el yeso en toda nuestra impresión, tenemos que vibrarlo con el vibrador por unos minutos. Dejamos que se fragüe unos 30 minutos aproximadamente. Después de que ya se haya fraguado, vamos a quitar el foamy para que no se pegue al yeso. Bueno, para la elaboración de dados vamos a utilizar el Accutrack. El Accutrack va a ser un sistema de muñones separados sin pin, lo que hace más fácil la fabricación de modelos de precisión y muñones separados. El modelo y la base se van a vaciar al mismo tiempo y esto va a evitar el trabajo de incorporar pues los pines y su funda. Las características que va a tener el Accutrack es que va a tener una altura limitada y es ajustable para cualquier tipo de articulador. Va a tener estrías internas cónicas, que esto va a facilitar la salida del modelo y va a garantizar un buen ajuste de los muñones. Otra característica es que va a tener una visualización numérica de los muñones para la localización rápida de cada muñón. Y va a tener una base de zócalo abierta, evitando restos de partículas de yeso. Bueno, primero vamos a recortar el modelo, la cual el paso 1 vamos a verificar que el modelo, que ya nuestra impresión de yeso, entre en el Accutrack. En este caso, en la imagen se puede observar que pues no entró, lo cual pues tenemos que recortarlo. Bueno, como dije anteriormente, como no entró, lo vamos a recortar. Esto lo vamos a recortar en el laboratorio de la universidad. Ya que lo cortamos, vamos a estar verificando si entra o no entra
Y pues en este caso, después de varias sesiones que lo recorté, ya salió ya entró el modelo en el AcuTrack. Bueno, antes de hacer el montado del modelo, tenemos que hacer unas retenciones en la parte inferior, la cual esto lo hicimos de forma de triángulo o intento de triángulo en 4 partes de la impresión, 2 posterior y 2 anteriores. Bueno, ya que hicimos las retenciones, vamos a remojar el modelo en agua en una taza por 5 minutos. Bueno, pero ¿para qué remojamos la impresión en agua? Bueno, esto es para que al momento que nosotros coloquemos el yeso en el AcuTrack se adhiera mejor al modelo. Posteriormente vamos a mezclar el yeso y el agua al tanteo, porque no vamos a tener como una medida específica, y empezamos a mezclar hasta que no haya burbujas. Ahora con nuestra espátula de yeso vamos a colocar poco a poco y cuidadosamente yeso en el AcuTrack. Vamos a llenar el yeso en el AcuTrack a 2 milímetros antes de que sobrepase al AcuTrack. Y esta va a ser a la altura adecuada y vamos a vibrar para que no quede burbujas. Bueno, posteriormente colocamos el modelo en el AcuTrack, viendo que no se sumerja todo, porque si se sumerge todo, pues ya valió nuestra impresión y tenemos que volver a hacerla desde el principio. Y esta no tiene que tampoco estar muy alzada, ya que también esta es una impresión mal hecha. Entonces el punto de aquí es cuando pongamos el modelo, no tiene que cubrir ni más del tercio apical llegando a la línea de terminación, tiene que ser un poco menos. Posteriormente agarramos nuestra espátula de Lecrayon y empezamos a quitar todos los excedentes. ¿Pero por qué se formaron los excedentes? Bueno, estos se formaron por el momento que nosotros colocamos el modelo, salió el yeso que sobraba de más, entonces salió, y por esa misma razón hay que quitar este yeso antes de que se fragúe. Bueno, en este caso vamos a empezar a limpiar el AcuTrack y agarramos una taza y le colocamos un poco de agua. Bueno, ya que tenemos nuestra taza con agua, sumergimos nuestro dedo índice y lo sacamos solamente sumergimos el dedo por unos segundos y posteriormente lo sacamos, y ahora sí empezamos a limpiar el AcuTrack con nuestro dedo. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre el desmontado en el AcuTrack, el cual debemos de voltear nuestra impresión, quitar la tapa blanca y quitar los brazos y empezar a recortar o quitar los excedentes del yeso, como se muestra en la imagen. Ya recortado el yeso, el excedente del yeso, debemos de colocar otra vez nuestra base blanca, pero en este caso vamos a voltear nuestra base blanca y colocar el AcuTrack. Y hacemos presión hasta que salga poco a poco. Si no sale, tenemos que seguir recortando o quitando los excedentes y poner otra vez el AcuTrack en la base blanca. Y así hasta que salga. En este caso hicimos presión en la parte interior y en la parte de afuera de nuestro AcuTrack y salió nuestro modelo. Bueno, ahora ya por último vamos a hablar sobre los dados de trabajo. ¿Qué son los dados de trabajo? Bueno, va a ser un modelo de trabajo individualizado, desmontado del modelo principal, que representa de manera exacta la dimensión, el volumen y la disposición especial de la pieza dental preparada para una restauración protésica. Y como todo, siempre va a tener una desventaja y una ventaja y una desventaja, la cual la ventaja es que los dados se pueden separar del modelo, se va a realizar un solo encerado, va a ser un sistema de mayor exactitud y estabilidad, y no es una técnica muy laboriosa en este caso del AcuTrack. Ahora las desventajas es que va a tener un riesgo de producir un error cuando no se vuelva a adaptar el modelo de trabajo. Las características que debe de tener un dado de trabajo especialmente es que debe de ser un material duro, resistente y estable. Luego, que toda la superficie debe de ser precisa y sin burbujas.
Otra es que deben haber una reproducción de exactitud de dientes preparados. Luego que la línea de terminación debe ser visible y fácilmente sobre el troquel. Y por último es que debe de permitir los márgenes de la preparación sean recortadas. Bueno, ahora empecemos sobre la elaboración de los datos de trabajo, la cual el primer paso vamos a recortar la línea media de nuestra impresión. Es importante que hay que recordar que al momento de hacer todo esto debemos usar las lupas de magnificación, ya que tiene que ser con exactitud, como había dicho, en las características para hacer la elaboración de datos. Bueno, ahí se puede observar cómo estamos cortando el modelo en la línea media y procurando, y ahí se ve perfectamente cómo no estamos invadiendo o no estamos cortando la línea de terminación de cada diente. Aquí cortamos en 2 porciones y así vamos cortando uno por uno en cada diente que vamos a hacer la preparación de los dados para hacer nuestra corona de total porcelana metálica. Bueno, aquí estamos viendo cómo se van cortando poco a poco las partes de nuestro modelo para hacer la elaboración de dados. Bueno, y esto sería todo sobre el video. Espero que les haya gustado y muchas gracias.